En esta materia vamos a hacer uso de esta familia de pruebas que se conocen como pruebas de multiplicador de Lagrange. Por ejemplo, cuando veamos algunas pruebas de heterosceasticidad y de correlación serial, bueno, básicamente esas pruebas, algunas de las que vamos a ver, si están basadas en este principio, ¿sí? De multiplicador de Lagrange. Tal como lo vamos a usar nosotros, nos van a servir para testear la validez de ciertas restricciones sobre los parámetros del modelo de regresión. Es decir, la estructura que siempre van a tener estas pruebas en el fondo es si se cumplen una serie de restricciones o no se cumplen en el contexto de un modelo de regresión. ¿Mm? Em, el análisis de estas pruebas, digamos, se basa en el principio justamente del multiplicador de Lagrange y comienza por plantear justamente una hipótesis nula, ¿m? Donde hay una serie de restricciones impuestas. Pongamos, por ejemplo, en el contexto de un modelo de regresión simple, que queremos testear esta hipótesis. Si beta 1 es igual, la pendiente es igual a un determinado valor restringido, ¿sí? Que eventualmente podría ser cero, podríamos plantear esto como una prueba de significativo individual tranquilamente, ¿sí? Pero bueno, podría ser otro valor también, ¿sí? La cuestión es que, queremos testear si es igual a un determinado valor y queremos restringir ese valor, ¿sí? En el modelo de regresión. ¿M? Em, bueno, básicamente esta prueba lo que va a tratar de examinar es si un movimiento en la dirección de justamente de la hipótesis alternativa mejora en forma significativa el poder explicativo del modelo, ¿sí? O sea, nosotros básicamente vamos a plantear un modelo restringido, ¿sí? Imponiendo, ¿sí? Imponiendo esta restricción de aquí, déjenme poner el marcador láser. ¿M? Y lo vamos a comparar con el modelo no restringido, entonces vamos a ver si el movernos en sentido de una estimación no restringida de beta 1 mejora el poder explicativo del modelo de manera significativa o no. ¿M? Em, Justamente en ese sentido, dijimos que esta prueba se basa en el principio de maximización restringida, ¿m? De Lagrange, o sea, de maximizar un lagrangiano sería, ¿sí? Entonces, lo que vamos a plantear, o lo que plantean estas pruebas, en el fondo es un problema de maximización, ¿sí? De maximización del logaritmo natural, lo podemos plantear así, de la función de verosimilitud, ¿sí? Asociada a este modelo de regresión, ¿sí? Ya hablaremos más de la función de verosimilitud en la segunda parte de la materia, y de la estimación del modelo de regresión por máxima verosimilitud, pero por ahora quédense, digamos, yo supongo que todos lo habrán visto en estadística, algo sobre función de verosimilitud, pero básicamente eh, es una función, ¿sí? Que me dice la probabilidad que tengo de, digamos, a partir de ciertos datos haber obtenido un determinado este, eh, parámetro poblacional, o mejor dicho, digamos, es una función que me permite, a partir de ciertos datos, extraer, ¿sí? Un estimador de un parámetro poblacional que maximiza, ¿sí? La probabilidad de obtener esos datos a partir de ese estimador, ¿sí? Algo por el estilo. Em, entonces, esta función de verosimilitud, ¿sí? En realidad es su logaritmo natural, la vamos a querer maximizar, porque nosotros queremos obtener, ¿sí? Los valores de los estimadores que maximizan la probabilidad de obtener estos datos muestrales que conocemos, ¿sí? Em, Ahora bien, en el contexto de estas pruebas, lo que se plantea, ¿sí? Es una maximización restringida. O sea, beta 1 UR sería el valor del estimador sin restricciones y beta R sería, beta 1 R, perdón, el valor que queremos testear, ¿sí? Al cual ver si se puede restringir, ¿sí? Este parámetro, ¿sí? ¿Mm? Si es válido restringirlo ese valor. Eh, entonces, de alguna manera, nuestro objetivo va a ser maximizar esta función sujeta a esta restricción, ¿sí? Sujeta a esta restricción. ¿Mm? Em, ¿Qué va a hacer lambda en este contexto? ¿Sí? Eh,
Bueno, fíjense que el máximo de este lagrangiano se va a conseguir obviamente cuando esta restricción se cumpla con igualdad, ¿sí? O sea, sea cero, digamos, perdón, ¿sí? O sea que básicamente cuando el parámetro no restringido en realidad sea el parámetro restringido, ¿sí? O sea que, o si quieren al revés, ¿no? Que el valor que nosotros queremos, al que queremos restringir el parámetro en realidad sea el verdadero valor del parámetro. ¿M? Em, Justamente lambda, ¿sí? Lambda lo que mide es la evaluación marginal asociada con la restricción, o sea, cuanto mayor sea lambda, mayor va a ser la reducción en el valor máximo, ¿m? de esta función eh, a medida que la restricción se cumpla. Justamente esta formulita que puse acá surge de una de las condiciones de primer orden de este problema de maximización, ¿sí? Y fíjense que el lambda básicamente sería la pendiente de este logaritmo de la función de verosimilitud respecto a beta 1, ¿sí? Entonces, el valor de lambda, por ejemplo, va a ser pequeño, digamos, cuando la hipótesis nula, eh, es que la restricción esta que estamos planteando aquí sea válida, ¿sí? O sea, que beta 1 en realidad sea igual al valor que estamos restringiendo. Eh, y por lo tanto, digamos, estos valores restringidos van a estar cerca de los parámetros sin restricciones en ese caso, ¿sí? O sea que esto va a ser eh, pequeño, esta diferencia, ¿sí? Sin embargo, si las restricciones no se cumplen, ¿sí? De manera significativa, o sea, si nosotros podemos afirmar que de manera estadísticamente significativa, beta 1 es distinta al valor al que lo queremos restringir o queremos testear si podemos restringir, entonces en ese caso lambda va a ser grande, ¿sí? Y bueno, justamente, ¿no? En este caso la penalización por imponer esa restricción, bueno, va a ser elevada. Va a ser elevada. Entonces, en esta intuición un poquito se basa esta prueba, que bueno, después operativamente podemos plantear cómo se ejecuta, ¿sí? Y aquí vamos a generalizarlo un poquito más, y más que este caso que recién planteamos muy simple para explicar la intuición de la prueba, de restricción de un solo parámetro, vamos a plantear el caso de la prueba de restricción de algunos coeficientes a cero, ¿sí? Entonces vamos a explicar en general esta prueba para este tipo de hipótesis, ¿sí? Que nosotros la vimos digamos, con la familia de pruebas de Wald, ¿sí? Con distribución F, pero bueno, justamente lo que vamos a mostrar es que se puede ejecutar esa misma prueba con este tipo de pruebas, ¿sí? Con pruebas de multiplicador de Lagrange. Entonces lo que queremos es testear si las últimas Q variables del modelo de regresión no son significativas y por lo tanto los últimos Q parámetros son todos conjuntamente iguales a cero, ¿sí? O bien si al menos alguno es distinto de cero, o bien conjuntamente son significativas esas variables, ¿sí? Entonces bajo la hipótesis alternativa tenemos un modelo no restringido que tiene K variables explicativas, ¿sí? Y bajo la hipótesis nula lo que tenemos es un modelo restringido en el que las variables que son significativas y que tendrían que entrar en el modelo de regresión en realidad son K menos Q, ¿sí? Dado que restringimos las últimas Q, ¿sí? Eh, como no significativas, ¿sí? O sea, básicamente restringimos los coeficientes que acompañan esas variables a ser cero. Eh, ¿Cómo va a ser el procedimiento de esta prueba, a diferencia de la que hemos visto de la familia de pruebas de Wald? Bueno, tenemos que estimar el modelo restringido, ¿m? Básicamente, este de acá, y computar sus residuos. Vamos a computar sus residuos. Y con estos residuos vamos a ejecutar una prueba, perdón, una regresión auxiliar, ¿sí? Una regresión auxiliar en la cual vamos a regresionar esos residuos respecto a las primeras K menos Q variables explicativas del modelo, ¿sí? Que deberían estar incorrelacionadas con estos residuos, ¿sí? Con lo cual no deberían ser significativas. Y también con respecto a las últimas Q variables que excluimos de este modelo restringido. Entonces, ¿cuál es la intuición de hacer esta regresión? Que si estas variables, si estas últimas Q variables,
eran significativas, en realidad tenían que entrar en el modelo de regresión, o sea, si lo que es válido es el modelo no restringido, entonces al estimar el modelo restringido, todas estas variables omitidas quedan metidas aquí, en el término de error, ¿sí? O sea, básicamente quedarían en estos residuos, ¿sí? Y si eso fuera así, entonces al ejecutar una regresión de estos residuos, ¿sí? En todas estas variables explicativas, controlando por las que ya metí en el modelo de regresión restringido, bueno, estas variables deberían ser significativas, ¿sí? O sea, yo acá debería encontrar una relación estadísticamente significativa entre los residuos y todas estas Q variables explicativas que no metí en la ecuación de regresión. ¿M? Porque básicamente, de vuelta, la intuición es que en este modelo serían factores omitidos que quedarían metidos acá, ¿sí? En el término de error. ¿M? Entonces, lo que vamos a hacer es con esta regresión auxiliar, calcular el coeficiente R cuadrado de esa regresión auxiliar, ¿sí? No del modelo restringido ni el no restringido, ¿sí? Sino de esta regresión, la que está en el paso 3, ¿sí? Que se puede computar de esta forma. ¿M? Y luego calcular el estadístico empírico, ¿sí? Que, de vuelta, nosotros no lo derivamos aquí, se los cuento. Va a ser un estadístico con una distribución chi cuadrado con Q grados de libertad, ¿sí? Este estadístico va a venir dado por la fórmula n, que es el tamaño de muestra, ¿m? Por este R cuadrado de la regresión auxiliar, ¿m? Que ejecutamos en el paso 3, ¿sí? Y Q sería, fíjense, la cantidad de restricciones impuestas bajo la hipótesis nula, ¿sí? ¿M? ¿Ok? Em, Básicamente, fíjense que lo que estamos haciendo es ver si hay una relación estadísticamente significativa entre los residuos de esta regresión y las variables que omitimos, que si efectivamente fueran relevantes habrían quedado metidas acá adentro, entonces por lo tanto deberían tener una relación con los residuos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, computando su coeficiente R cuadrado y viendo si ese coeficiente R cuadrado es lo suficientemente distinto de cero como para rechazar la hipótesis nula y decir, che, no, la verdad que estas variables había que meterlas en el modelo de regresión, ¿sí? Caso contrario, que este R cuadrado no fuera lo suficientemente distinto de cero, entonces podemos concluir que estas Q variables no eran estadísticamente significativas, ¿sí? Entonces no son factores omitidos relevantes. Entonces, este es el estadístico empírico, su distribución. La zona de rechazo va a estar acá a la derecha, en la medida que aumenta el R cuadrado de esta regresión auxiliar. Lo que estamos diciendo es que hay una relación significativa entre estas Q variables omitidas y el residuo del modelo restringido. ¿M? En la medida que eso ocurra, sí que el R cuadrado este sea lo suficientemente grande, entonces caeremos en esta zona de rechazo, o sea, el estadístico empírico va a ser mayor al valor crítico, ¿m? Y diremos que al menos alguna de las variables omitidas, ¿sí? En el modelo restringido es estadísticamente significativa. O si se quiere, ¿m? Eh, eh, estas Q variables, sí que omitimos en el modelo, son conjuntamente significativas. ¿M? Caso contrario, que caigamos por la zona en blanco, esto va a ser cuando el estadístico empírico sea menor al valor crítico. Esto es cuando el R cuadrado no sea suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula. ¿M? Entonces ahí diremos que las variables adicionales, ¿m? Que están en el modelo no restringido no son significativas en forma conjunta, ¿sí? ¿M? Entonces las podría omitir, ¿sí? En este caso, estas restricciones que impuse bajo la hipótesis nula, de acuerdo a esta prueba multiplicador de Lagrange, bueno, serían pertinentes. Y básicamente el costo que estoy pagando en términos del valor de la función de verosimilitud, de máxima verosimilitud, no es lo suficientemente relevante, ¿sí? Como para, eh, eh, digamos, rechazar esta hipótesis. Con lo cual podría imponer estas restricciones, ¿sí? Y no pierdo gran cosa, sino pierdo mucho poder explicativo en el modelo de regresión, ¿sí? Bueno, esta es la intuición de las pruebas de multiplicador de Lagrange. Nosotros se pueden utilizar para testear este tipo de hipótesis, y de hecho muchos software las tienen implementadas. Eh, Nosotros las vamos a usar más que nada en el contexto de algunas pruebas para testear supuestos del modelo de regresión, ¿m? Eh, que fueron derivadas como esto, así como pruebas de multiplicador de Lagrange. ¿M?
Entonces, nada, volveremos a hablar de ella seguramente cuando hablemos de alguna prueba la semana que viene de heteroelasticidad y la semana siguiente alguna prueba de correlación serial. Pero les quería dar esta intuición general de estas pruebas. De vuelta, para los que el concepto de por ahí de función de verosimilitud les quede medio ahí en el aire, les sugiero ir a buscarlo al apéndice, alguno de los apéndices del libro de Bullrich o de otro manual de econometría o algún manual de estadística. Más allá de eso, seguramente en la segunda parte de la materia algo hablemos un poquito más de esto. Eh, para, digamos, para la unidad sobre modelos log y Tipperovich, ¿sí? Pero bueno, por ahora lo dejamos aquí. Bueno, con esto casi concluimos los videos de la semana. En el siguiente queda solo un video cortito en el cual vamos a hacer algunas consideraciones generales sobre los temas de los que hablamos en estos videos.